Dios les bendiga, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda el pastor Jorge Guzmán desde Puerto Vallarta. Soy pastor de la Primera Iglesia Bautista y me da mucho gusto de verdad participar en Tiempo con Dios. Hoy vamos a ver el tema de la iglesia y hemos estado estudiando la carta a Timoteo, la primera que el apóstol Pablo le escribió. Y vamos a la lectura del día de hoy que está en la primera carta a Timoteo capítulo 3, verso del 8 al 16 y regresamos. Primera de Timoteo 3, 8 al 16. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, después de haber leído esta carta, podemos nosotros darnos cuenta que viene la continuidad de los requisitos de las personas que van a estar a cargo de la iglesia. En los versículos pasados vimos cómo el apóstol Pablo le instruye a Timoteo cuáles son los requisitos para los obispos o para los ancianos entre los que iban a dirigir la iglesia. Vemos que estos requisitos pues son muy estrictos, ya que el carácter del obispo, el anciano, tenía que ser un carácter que reflejara a Cristo. Entonces habla de su relación con Dios, habla de su relación con su familia, de su relación con la sociedad y también con su relación con la iglesia. Entonces, además de ser alguien que sabe enseñar y que puede ser un buen testimonio para todos. Ahora toca el tema de los diáconos y usa una palabra que a mí me llama la atención y dice, asimismo deben de ser honestos. Entonces, cuando empieza a hablar de los diáconos, empieza a hablar de ciertas cualidades también, como ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y los requisitos de los diáconos son muy similares al de los ancianos. Ahora, si nosotros analizamos un poco la palabra diácono, que significa servidor, o mesero, mayordomo, algo así, podría ser su traducción, pues entonces vemos que el diácono tiene una función de trabajo y de servicio dentro de la iglesia. Desafortunadamente en nuestro tiempo y por la situación que nos empezamos a olvidar precisamente de lo que la Biblia dice, caemos en tradiciones, caemos en ideas. En algunas iglesias el diácono prácticamente ya no hace nada, simplemente tiene un cargo, tiene un puesto y en algunas iglesias solamente levantan las ofrendas y ayudan a poner la cena del Señor. En otras iglesias, por el contrario, los diáconos se convierten en un grupo de poder, en un grupo que en lugar de ayudar al pastor, se convierten en aquellos que supervisan al pastor, que tratan de presionarlo cuando no hace lo que ellos quieren, y entonces en lugar de cumplir el propósito bíblico de los diáconos, pues se convierte en un obstáculo para la obra de Dios y para la visión pastoral que se pudiera tener en ese momento. Pero cuando Pablo está hablando de los diáconos, pues habla de algo maravilloso que la Biblia nos enseña. Nos habla de aquellos hombres que sirven,
aquellos hombres que son apoyo para el ministerio pastoral, aquellos hombres que tienen un corazón para las familias, que tienen realmente la decisión firme de obedecer a Jesucristo en el servicio de los santos. Y entonces ellos, acompañados de sus esposas, porque también habla de las esposas, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, para que los dos como esposos puedan hacer una labor correcta para beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque es bien importante que haya gente de mucho testimonio al frente de la iglesia. Además añade, que no lo dice para los obispos y ancianos, sino para los diáconos, que estos ejerzan el diaconado por un tiempo, que la congregación les ponga a prueba, y si ellos pasan esta prueba de servicio, de amor, de testimonio, entonces pueden quedarse con toda confianza en el ministerio del diaconado. Cuando nosotros pensamos en esto, debemos de pensar que en cierta forma cada miembro de la iglesia tiene que ejercer un trabajo diaconal. ¿Por qué? Porque creo que no solamente los pastores, no solamente los ancianos, los obispos, los diáconos están llamados a tener una vida intachable. Creo que todos los cristianos, hombres y mujeres, todos los que hemos creído en Jesucristo, debemos de ser en cierta forma quienes cumplen los requisitos que la Biblia menciona para estos líderes dentro de la congregación. Mire, si nosotros queremos líderes honestos, tenemos que empezar siendo honestos nosotros. Si queremos líderes ejemplares, la única manera de nosotros exigirle a ellos que sean modelo para nosotros es siendo nosotros también un modelo. Yo no puedo exigirle a alguien algo que no puedo yo dar. Entonces, usted y yo estamos comprometidos a servir, a ser ejemplo, a cuidar del cuerpo de Cristo y a tener un testimonio que la gente pueda decir: en realidad esta gente refleja al Señor que tienen, que es a Jesucristo. Pablo pasa de estos requisitos de los diáconos a dar el evangelio de una forma muy especial. El apóstol Pablo habla del misterio del evangelio, como lo llamaron algún tiempo el misterio del evangelio. Gracias a Dios ahora nosotros lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento y con todas las cartas paulinas, las cartas de Pedro, de Juan, los mismos evangelios escritos por Mateo, por Lucas, por Juan, por Marcos. Podemos nosotros ver que tenemos la revelación del evangelio. Aunque Pablo lo llama el misterio, describe en el verso 16 tal cual es el evangelio. Y voy a permitirme leerlo. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es la base primordial del evangelio, cuando nos damos cuenta que Dios mismo se hizo carne y habitó entre los hombres. Después dice: justificado en el Espíritu. Si nosotros recordamos aquel relato donde el Espíritu Santo dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O en aquel monte de la transfiguración donde dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Estamos nosotros viendo cómo fue justificado en el Espíritu. También fue visto de los ángeles su resurrección, algo que vino a partir a la humanidad, el cronos de la humanidad en dos. Y luego dice: predicado a los gentiles, y Pablo puesto como el apóstol a los gentiles, creído en el mundo. Ahora podemos ver hasta qué alcances ha tenido el evangelio, y recibido arriba en gloria. Creemos que el Señor Jesucristo viene pronto, y la manera en que Pablo expone el evangelio en estos 6 puntos, en este versículo 16, nos muestra toda la verdad del evangelio. Mire, si tenemos esta verdad, si tenemos a Jesucristo, a Dios mismo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que murió, que vivió para
mostrarse a sí mismo, darse a sí mismo en sacrificio, entonces nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna por su resurrección y esperamos su segunda venida. Vivamos como es digno de aquel que dio todo por nosotros. Vivamos cumpliendo los requisitos de los ancianos, de los obispos, de los diáconos, aunque nosotros no seamos o los que llevamos estos títulos, que seamos simplemente unos cristianos, es más que suficiente para llevar una vida piadosa, correcta, que alabe al Señor. Así que le invito a que busquemos el rostro de Dios y que juntos demos un testimonio de acuerdo al Señor que tenemos. Que Dios les bendiga, vamos a orar y espero que siga adelante con su tiempo con Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque a través de los requisitos que tú has puesto para la gente que dirige el cuerpo que es tu iglesia, por el cual tú moriste y has resucitado y mandas bendición a este cuerpo de manera local y de manera mundial, Señor, ayúdanos a dar un testimonio correcto. Señor, hoy nos comprometemos a servirte, nos comprometemos a servir a los santos y nos comprometemos a ser de un testimonio intachable para que nadie tropiece. Perdónanos, Señor, en las faltas que hemos tenido y ayúdanos a ser esos guerreros que tú quieres que prediquen tu palabra. Padre, estamos en tus manos, dedicamos este día a ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Gracias.